Me gustó, hermanos, como la letra de esa canción nos va a llevar a entender uno de los puntos claves de lo que vamos a mirar hoy en nuestro sermón. Que el Señor es mi rey y es mi todo. Muy bonito canción, bien fácil de entender, pero es totalmente otra cosa cuando es aplicada a nuestras vidas. De veras, lo que vamos a ver hoy y mirar en el ejemplo de Abraham, porque seguimos en Hebreos 11, vamos a estar en el 17, lo que nos va a enseñar el ejemplo de Abraham es que el Señor verdaderamente era su rey y era su todo. Y es la parte que vamos a mirar hoy. Lo pueden ver ahí. Seguimos en esta sección de Hebreos, en donde por fe nos dice, y nos habla de Abraham, nos habla de, ah, como miramos la semana pasada, nos habla de Noé, nos habla de Enoc, nos habla de Abel, los ejemplos de la fe. Amén. Los hermanos antiguos, ¿no? Los ancianos del pasado nos pueden ilustrar qué es la fe cristiana. Una de las cosas, hermanos, que con diré, mi trabajo, mi vocación de maestro, siempre tengo que analizarme a mí mismo para no ser alguien que solamente esté entregando información. Vivimos en una época de la historia en donde, bueno, si no sabemos algo, ¿qué decimos? Google it. No sé si se puede decir en español, googlealo. Pero a mí me gusta inventar palabras. Es un mundo lleno de información y la mayoría de esa información no sirve para nada. Es decir, que alguien posiblemente en vez de dar los hechos nos está tratando de interpretar lo que significa y hemos llegado a donde no estamos pensando críticamente, es decir, cuando hablo de crítica no estoy diciendo que estamos criticando, pero que estamos evaluando, que estamos investigando. Y si no podemos ver la vida de Abraham y hacernos la pregunta, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y después ver cómo se aplica, cómo se practica igual nosotros, que un hombre de hace 4,000 años, estamos perdiendo el tiempo. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra, vamos a ver aquí unos puntos claves para ayudarnos en nuestro caminar con el Señor. Si quieren ponerse de pie, voy a leer del 17 al 19 y lo tienen aquí en la pantalla. Después, si puedo hablar más, si puedo seguir más, voy a seguir más, pero tenemos un montón de cosas en que observar aquí en esta mañana. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Vamos a pedir al Señor su bendición en esta mañana, ¿no, hermanos? Señor, Padre Celestial, gracias una vez más por este tiempo aquí en la iglesia. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, pedimos tu presencia a través del Espíritu Santo, Señor, para no solamente escuchar, pero entender y después tomar lo que hemos aprendido y aplicarlo a nuestras vidas, porque lo que queremos más que nada es ser fieles testigos, Señor, del Evangelio, de poder no solamente entender, pero vivir lo que estamos aprendiendo para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos y lo pedimos todos en el nombre de
tu Hijo amado. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pues en el inicio de este capítulo vimos que aquí se ilustra la fe y es desde el Antiguo Testamento lo que está haciendo el autor de Hebreos. Está mirando en este ejemplo a Abraham y cómo se ve la fe, que la Biblia dice que es lo único que puede agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo se ve esa fe? ¿Qué es? Y nos dijo en el versículo 2 que los ancianos habían obtenido buen testimonio y por eso sus nombres están aquí en la sala de fama. A mí me gustan los deportes, siempre estuvimos activos de niños y es bueno para tu salud, pero también te enseña muchas cosas, ¿no? Y pues aprendes de cada, diremos, si te metes en béisbol, pues conoces bien quiénes son los miembros de la sala de fama de béisbol. ¿Alguien quiere nombrarme quién es uno de béisbol? Babe Ruth, Tommy Lasorda también, ¿no? Y a ver, en el fútbol, es de soccer que decimos aquí, ¿quién es alguien buenísimo en el fútbol? ¿Quién? Messi. Yo le voy a Pelé. Todos conocemos ejemplos de lo que es el mejor futbolista, el que es el mejor beisbolista, ¿no? Pero en la fe, ¿dónde están los ejemplos? Pues no falta Abraham, que se dice que es el padre de la fe. Entonces, el hecho de que yo solamente les dé esta información y no lo ponen a practicar, pues sería un fracaso de mi parte. Entonces, mi esfuerzo va a ser que entendamos que cada uno de estas personas, de los ancianos del Antiguo Testamento, de los héroes de la fe, ellos actuaban sobre lo que Dios les había dicho. En este caso, Abraham, cuando fue llamado por Dios, actuó y salió de Ur de los Caldeos y fue a una tierra, a un lugar donde dice que ni sabía dónde iba, pero estaba actuando, obedeciendo, confiando en Dios, que Él iba a cumplir su promesa, que el Señor lo iba a cumplir. Entonces, hemos definido la fe bíblica como, y déjame repetirlo porque quiero que lo aprendan, la fe bíblica es acción basada en una creencia. ¿En quién creemos, hermanos? En Dios. Entonces nuestra fe está basada en una creencia, la de Dios, y respaldada por la confianza. Nos respaldamos confiando diariamente. La fe no es algo de nada más una vez. No puedo decir que yo tengo la fe cristiana, que un día yo puse mi fe en Cristo y lo miras hacia atrás hace años. No, es el caminar por fe todos los días. Es actuar sobre las promesas de Dios todos los días. Y vimos la semana pasada que aún Abraham y Sara, Dios les había prometido una descendencia en el cual iba a bendecir a todo el mundo, que sabemos que es Cristo. La semilla, dice Pablo en Gálatas, es Cristo. La nación es Israel, porque vienen de Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob los 12 tribus. Ese es el pueblo de Dios que prometió el Señor a Abraham. Pero no olviden, y tenemos que siempre tener en nuestra conciencia, que al iniciar este llamado con Abraham, los dos no podían tener hijos. Sara estaba estéril. Y Abraham, pues él al empezar, cuando tenía 75 años,
pues sabemos por lo que sucedió con Ismael, que él tenía la capacidad, pero ya a los 100, cuando ya Dios dice, van a tener un hijo el año que viene, cuando llegó el Señor en el desierto, ¿no? ¿Recuerdan cuando llegó con Abraham y se rió Sara cuando les dijo que iba a dar a luz a un hijo entre el año y se puso a reír? Ese es el nombre de Isaac. El nombre Isaac significa, ella reyó, se puso a reír. ¿Cómo va a ser esto posible? Pues los dos somos viejitos. Pues ya la fábrica ya no funciona. Pero Dios es el Dios ¿de qué? De lo imposible. Ese es el punto. Dios es el Dios de vida. Donde hay muerte, hay vida cuando Dios interviene. Ese es el mensaje del cual creemos cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. Sí, murió por nuestros pecados, claro que sí, pero si nunca se levantó de entre los muertos, sigue siendo Jesús un muertito y no tiene valor lo que dijo de sí mismo y no tiene poder la salvación. Es la resurrección que le da poder a lo que Cristo hizo por nosotros, porque lo justificó y es quien dijo ser. Entonces, si es quien dijo ser, sus palabras son lo que son la verdad, ¿no? La palabra de Dios y aún el nombre de los títulos de Cristo es yo soy la verdad. Entonces tenemos que decidir, hermanos, ¿vamos a creer la verdad? ¿Vamos a aceptar la verdad? Entonces, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Fíjense, hermanos, algunas cosas tenemos que aceptar primeramente. Pero primero quiero que vean dónde se encuentra esto en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a pasar aquí en la pantalla a Génesis 22. No olviden que Abraham fue llamado en Génesis 12. Ya han pasado 10 capítulos, pero en tiempo ha pasado muchos años. Okay? Y Isaac ya es un joven. Algunos hasta piensan que era un hombre joven. Si usamos la figura de Cristo, algunos piensan que ya tenía 33 años. Igual, porque esta historia después vamos a ver que habla que también es una figura de la muerte y resurrección de Cristo. Es lo que dice el autor de Hebreos. Pero primero vamos a tratar con Abraham y Isaac. Entonces, vemos aquí, y lo que vamos a aprender aquí, lo que nos dice aquí, que aconteció, este es el versículo 1 de Génesis 22, ¿de dónde saca esto el autor de Hebreos que está en el Nuevo Testamento? Pues lo saca del Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta que el Antiguo y el Nuevo se unen? El pasado se cumple en el futuro nosotros podemos mirar hacia atrás que Dios es fiel y cumple con sus promesas. Pero Abraham no tuvo ese beneficio porque él tuvo que creer algo que no se miraba. Él tenía que vivir con sí mismo, que les digo, él mismo cuando fue llamado, su esposa no podía tener hijos. Entonces él vivía en esa realidad, pero él puso su fe en Dios y es lo que nos está diciendo aquí el autor. Dice, aconteció que después de estas cosas, y está hablando de todo lo demás antes del 22 de Génesis, Dios probó a Abraham. La fe bíblica siempre está bajo prueba. Déjame empezar con eso como un punto clave. Si vas a tener y querer tener la fe bíblica, siempre va a estar bajo prueba. Porque Dios quiere que tú sepas
que tu fe es genuina, que es verdadero? ¿Tú sabes? Vamos a ponernos con nosotros. ¿Tú sabes que tu fe es genuina? ¿Que la fe que dices tener es genuina? ¿Que es cierto? ¿Que es verdadero? Pues ¿cómo lo sabes? Por las pruebas. No, porque yo dije que sí. Las palabras no significan nada sin acciones. ¿Te das cuenta cómo se conectan todo con acción cuando se habla de la fe cristiana, la fe de la Biblia? Y aquí dice que lo puso a prueba. Y dice esto, el Señor Abraham le dice, Abraham, y me encanta la idea de que lo conoce por nombre. Hermanos, nuestra relación con Dios es personal. Déjame decirlo otra vez. ¿Cómo lo llama a este hombre? Por su nombre. Te conoce por nombre el Dios de este universo. También conoce el nombre de cada estrella que hay, trillones y trillones. Y conoce tu nombre, es personal esto. Si no llegamos a entender que la fe bíblica siempre es algo personal entre Dios y nosotros, es una relación personal. Claro, somos un grupo aquí, colectivamente hablando, pero cada uno llegamos uno por uno. ¿No? Llegamos cada uno cuando nos llamó, respondimos. Entonces es personal y me encanta eso. No es un nombre muy interesante, Roberto, pero hay una razón de por qué me llamaron Roberto mis papás, ¿no? Pero aún nos dice David en los Salmos que antes de nacer ya nos conocía, antes de que fuimos concebidos nos conocía. ¡Qué Dios tan grande, hermanos, que nos conoce antes de que existíamos! Quiere decir que nos quería o nos amaba antes de conocernos. O nos conocía. Ya nos conocía. Abraham. Si yo digo, y vamos a pretender aquí, hermano, José Luis, ¿cómo debe responder? Muy bien, hermano, vas a pasar, ya pasaste parte de la prueba. Yo lo digo como broma de vez en cuando, ¿no? Que el Señor nos llama, me gusta decir, ¿who, me? Como, ¿quién? ¿Yo? Sí, tú. ¿Verdad, hermano Rodo? Si no llegamos a entender que la fe cristiana, la fe de la Biblia es un Dios que nos llama por nombre y es personal. No eres nada más ahí fulano de tal. Tienes nombre. Y te está llamando. Muchos llamados, pocos escogidos. ¿Sabes por qué son pocos escogidos? Porque hay pocos que responden. Los que responden son los escogidos. ¿Sí me entienden? Tú tienes parte que ver en esto. Tienes que decir lo que dice que Él respondió. Es una fe activa, respondiendo, que nada más vas a responder una vez hace 20 años cuando te acercaste a un altar, en un llamado al altar. Es la única vez que vas a responder con Dios. No, son todos los días. Y todos los días te está llamando a algo. Y la pregunta sería no solamente que si te ha llamado, porque si eres cristiano o cristiana, entonces has respondido. ¿No? Al llamado. En nuestro caso como iglesia, hemos respondido al mensaje del Evangelio. Hemos dicho que sí. En este caso ya tiene muchos años Abraham con el Señor.
ya se ha desarrollado cierta fe, ya su fe es más fuerte de cuando primero lo llamó. Y es cierto para cada uno de nosotros que cuando nos llamó debemos estar más fuertes y más maduros en nuestra fe. ¿No es cierto, hermanos? Es de una relación en donde estamos creciendo todos los días. Y debemos, como dijo Pablo, que él mismo estaba buscando alcanzar aquello por el cual fue alcanzado. Es un extendernos a Él, porque como cantamos hoy, me encantó esa parte también de Jesús, de la canción, que habla de que el Señor nos abraza, nos buscó. Tuvo que extender sus brazos porque aún nosotros no lo podíamos alcanzar en nuestros pecados. Entonces Él tuvo que cubrir ese hueco, ese espacio que nos separaba. Él nos junta en la cruz con Cristo, porque ahí es donde borra nuestros pecados. Entonces Él nos llama. Y responde, aquí estoy, es lo primero, porque uno dice, oye, ¿qué es lo que debo hacer como cristiano? ¿Cómo funciona eso? Cuando Dios te llama a través de su palabra y con la inspiración del Espíritu Santo, que es una chispa que Dios pone en nosotros para poder responder, ahí mismo es donde la relación se establece. Entonces, ¿has respondido, hermano, al llamado? Y has dicho, aquí estoy, heme aquí. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente dispuesto estoy. Es un sí, sí, Señor. Entonces llegamos a ver qué es lo que quiere el Señor. Aquí dice, le dice a Abraham y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas. Ok, es mi hijo, es mi único. Y bueno, Señor, tienes que añadir un poco más, tienes que ponerlo así un poco más fuerte. Al que amas, porque ahí está la prueba. Lo va a tener que soltar. Lo va a tener que entregar. No es fácil, hermanos. Como padres, soltar a nuestros hijos. No. Yo mismo estoy aprendiendo, ya conocen que Sammy ya está en la universidad y está en San Diego, ya no vive conmigo y me recuerdo cada vez que paso por su cuarto. Pero cada vez que paso, sale de mi aliento una oración. Señor, ya no es mío, es tuyo. Protégelo, cuídelo, provee por él. Pero Señor, nunca permites que se deje tus caminos. Es una cosa que el Señor nos pide algo, ¿no? ¿Y qué pide? Dice, toma tu hijo, tu único hijo. Claro, ya sabemos que en la Biblia tiene otro hijo, Abraham, Ismael, pero no fue hijo de promesa, fue un hijo de error, hijo de una incertidumbre una vez entre Abraham y Sara cuando no creyeron y trataron de ayudar a Dios, ofreciendo a Agar como la mujer que iba a poder producir un hijo. Y Dios nunca lo aceptó como el hijo de promesa. Entonces sigue siendo Isaac el hijo, el único hijo, quien Abraham lo amaba. Esto es personal, ¿no, hermanos? Estamos hablando de nuestros hijos. No puede ser más personal. Y lo que le va a pedir se me hace imposible como padre. Ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Recuerden que Abraham ya está grande y más maduro en su fe y les quiero hacer ver que nunca escuchas ni un argumento, que nunca escuchas una discusión, que no tarda, pero de inmediato se levanta el siguiente día y se va por 3 días. Camina sabiendo lo que va a hacer, que va a obedecer. Pero tengo que decir algo en este momento porque a través de los años he llegado a entender que hay muchos que hacen la pregunta, ¿cómo es posible que Dios pide esto? ¿Sacrificar a un hijo? Estamos hablando de sacrificar a un hijo como los aztecas. Si no han estado ahí en las pirámides, es impresionante. ¿Qué? ¿Cómo pudo pedir esto de Abraham Dios, hermanos? Es la pregunta que muchos hacen. Y lo he pensado. Parte de la fe bíblica es que tenemos que pedir, parte de la fe bíblica es que tenemos que aceptar que Dios puede pedir lo que quiere de nosotros. Y muchos no hemos llegado a aceptar eso. Lo voy a decir así. ¿Por qué? Porque lo que el Espíritu Santo me está diciendo que diga. Y es cierto. El Señor puede pedir lo que quiere de ti. No sé si lo has aceptado. Sí, está bien. No está bien. Pénsalo. Puede pedirte hasta tu único hijo. Hasta ese nivel. Carambas. Vamos a ver, ¿es cierto lo que dice aquí la Biblia en Génesis 22? Es un sueño, eso es absurdo. No, hermanos. Si Dios es soberano, si Dios es justo, si Dios es misericordioso, si Dios es Dios, entonces puede pedir de su creación lo que quiere. Y te voy a decir que yo tuve y todos, si hemos caminado un rato con Él, sabemos qué es lo que hace. Si te dice que al seguirme a mí es posible que tendrás que dejar a tu familia, y pues es lo que vas a tener que hacer. Y yo que he aprendido que más veces nos dejan a nosotros que nosotros a ellos. Pero todavía es cierto, hay una separación, porque ya somos hijos de luz y ya no somos hijos de las tinieblas, y no hay identidad, no hay sincronización, no hay manera de que se puede combinar esas dos vidas. O sea, hay separación. Si Dios pide en este caso el hijo de Abraham, aunque yo no entiendo, es totalmente apropiado de Dios pedir lo que quiere. ¿Lo has aceptado? Cuando Sammy primero se enfermó, nunca supimos, cuando estaba bien niño, estaba tan hinchado que se veía como un globo. Y no entendíamos lo que pasaba. Entonces al hospital, que los doctores se va a quedar, y se quedó, y tuvimos que ir hasta el condado de Orange, y manejando tarde en la noche solo yo. Abrí mi ventana y ¿qué me estás pidiendo, Señor? ¿Qué quieres de mí? Es mi hijo. Y lo único que pude entender es entrégamelo. ¿Tú crees que es fácil? Haga tu voluntad, Señor. Pero yo sí sé que eres capaz de poder sanar. También eso creo. Entonces, Dios puede pedir lo que quiere de nosotros.
¿Cuándo? Y si no lo has aceptado, te invito hoy, porque lo único que puedo hacer es invitarte a aceptar que eso abrirá puertas y te llevará a lugares que nunca pudiste imaginar posibles para tu vida en tu caminar con el Señor. Porque fíjate, hermanos, cuando Él dice buscad primero el reino de Dios, no lo está diciendo vacilándonos. Él quiere todo de nosotros, como lo cantamos en esta mañana. Es mi rey, es mi todo. Por eso les pregunté desde el principio si es cierto. ¿Es cierto, hermanos? Te pide todo. Amarás a Dios, el Señor, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu alma. ¿No lo dice? Que es el único mandamiento, porque si lo haces, cumples con los demás. Es increíble, ¿no? Es lo que pasa cuando estás enfermo 3 días. Lo único que tuve que hacer es pensar en este sermón. Y es posible que el enemigo pensaba que me iba a dejar de venir y el Señor lo usó para que tuviera tiempo solo con Él. No tuve que pensar ni de trabajo y me estaban hasta, mi teléfono llegaba con muchos textos y yo dije, yo no tengo que contestar hoy porque no estoy ahí. ¿Sabes cómo el Señor puede hablar? Él puede comunicar con nosotros. Y lo que nos estamos aprendiendo aquí, hermanos, más que nada, es que Dios puede pedir lo que quiere de nosotros. Pero déjame decirles otra cosa, porque tal vez alguien dice, ay, qué cruel, qué cruel. El Señor también supo cómo iba a responder a Abraham y el Señor también supo cómo Él iba a intervenir. Que el Señor supo ya la historia antemano. Porque esto fue que una prueba. No para el Señor. El Señor no probó a Abraham para ver qué iba a hacer. El Señor ya sabía lo que iba a hacer. El Señor probó a Abraham para que Abraham supiera que tenía la fe verdadera y una fe genuina. Y así es. Entonces, ponemos eso a un ladito porque ese es el argumento que tiene todo el mundo. ¿Cómo fue posible que Dios, qué horror, qué horrible Dios, qué cruel? No, Él opera en un nivel totalmente diferente que los hombres. Él opera en lo que sería un ambiente de fe. Y es lo que quiere de nosotros. Entonces, esta prueba, vemos que es un proceso. Eso es lo que podemos llegar a entender, porque esto empezó hace más de 30 años antes. El Señor nunca nos va a poner a prueba más allá de lo que podemos aguantar, según nos dice Corintios. Pero con la prueba, es decir, con la tentación, nos dice Pablo en Corintios, Él nos dará una manera de escapar. Eso lo puedo decir como si, no sé si algunos han tenido que trabajar con planos como los de los arquitectos. Dios ya tiene un plano, ya tiene dibujado el plano de tu vida. Y Él conoce cada lugar en donde tú tal vez te sientes atrapado o estancado, pero Él sabe por dónde vas a salir, cómo vas a ser rescatado o poder escapar. Porque Él tiene todas las vías de movimiento a su disposición. ¿No entendemos eso? Que para nosotros podemos decir, aquí estoy estancado, no puedo hacer nada. Él sabe hasta que hay un tiempo y un momento y una manera que Él va a actuar. Tú no lo sabes, pero Él sí. ¿No? Entonces, esta prueba fue fuerte. No me lo puedo imaginar, hermanos, que haya una prueba más grande que de el cual el Señor aplicó a Abraham. Pero sabemos que Abraham obedeció. ¿No? ¿Qué hizo Abraham? ¿Cómo actuó? Obedeció. Y caminó por 3 días al monte de Moriah. ¿No?
Dice que le dijo que se fuera a la tierra de Moriah y ofrecerlo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo le diré. Y la respuesta de Abraham fue de inmediato, no tardó, dijo aquí estoy, y se fue y vimos cómo llevó a Isaac, el hijo que amaba. Padres, ¿entendemos qué tan fuerte es ese amor? ¿Entendemos lo que Dios está pidiendo? A lo que más amamos. Imagínate. A lo que más amamos. Wow. Pero otra cosa se entiende de esta historia. ¿Qué hizo con el hijo que más amaba? Lo llevó al monte en obediencia. ¿Qué nos dice? Que también Abraham amaba a Dios. Es decirme, esto hermanos, amaba a su hijo, pero sus acciones prueban que amaba a Dios más. Amaba a Dios más. Eso fue la prueba. Qué increíble, ¿no? ¿Es un simple petición que hizo Dios? No, para nada. ¿Entendió todo Abraham? No, pero algo sí entendió. Vamos a ver el siguiente versículo. Dice, vamos a regresar aquí. Fíjate lo que dice el versículo 19. Cuando obedeció Abraham, es por esto. ¿Qué consideró, hermanos? En la petición y en lo que iba a tener que hacer. ¿Qué consideró? Dice el versículo 19. Consideró que Dios era poderoso para hacer ¿qué? Levantar aún de entre los muertos a su hijo. Él aceptó, él consideró, él entendió y él por fe obedeció porque supo que el Dios que él servía era un Dios de resurrección, que era un Dios de vida. Es lo que tenemos, un Dios de vida, no de muerte. Y su propio cuerpo y experiencia con Dios, él y su esposa, fue también algo que experimentaron con el hecho de que Isaac es una prueba de que Dios levanta a lo que está muerto por no poder concebir. Qué interesante, ¿no? Que lo que demostró aquí Abraham es que amaba más a Dios y creía que Dios es Dios de vida, Dios que puede resucitar a los muertos. En vez de buscar consejos de otros, sabía que Dios era fiel y él era leal a Dios también. Era una relación en la cual el Señor busca con nosotros. Somos fieles a Él porque Él es fiel con nosotros. Y esta relación empezó así, es una vía de doble comunicación. Nosotros lo amamos, ¿por qué? Porque primero nos amó. ¿Te das cuenta que todo es una respuesta? De todo es una responder. Primero es Dios que inicia todo, nosotros respondemos y Él es como vivimos esta vida de fe. Pero Él busca en nosotros esa obediencia. Entonces, fíjate otra parte, y quiero llegar a esto en unos minutos. Cuando subían al monte, en Génesis, brinco al 5 del 2, nada más para llegar al punto. Llega entonces Abraham al lugar donde nada más van a caminar hacia adelante, él y Isaac, ya después de 3 días. Y Abraham le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, nada más ser los dos. Yo y el muchacho
yo y Isaac, iremos hasta allá. Adoraremos. Entonces, iremos allá. Pero recuerda que Dios le había dicho, yo te voy a enseñar dónde. Entonces está caminando por fe. Vamos a ir, pues allá. Si yo te pregunto como cristiano, ¿a dónde vas, hermano? Alabar a Dios, ¿dónde? Allá. ¿Quién sabe dónde sea? Donde sea vas a adorar a Dios. Es lo que pasa. ¿Y en qué condiciones estás para adorar a Dios? Pues voy a llevar a mi hijo a que sea sacrificado. ¿En esa condición vas a ir a adorar a Dios? Sí, Él es mi adoración, es entregar a mi hijo, es mi manera de mostrar adoración a Dios. ¡Wow! Un nivel tan más allá que podemos imaginarnos. Y dice, y no nada más eso, después de adorar allá, volveremos a ustedes. ¿Qué volveremos? Eso habla en plural, no en singular. Yo regreso, yo vuelvo. No dice que yo vuelvo. Volveremos. ¿Quiénes van a volver? Abraham y Isaac, mi hijo. ¿Qué? Porque nos dice Hebreos que él entendía, había considerado que Dios podía levantar a los muertos. Lo iba a hacer, hermanos, porque después aprendemos cuando levantó el cuchillo, es lo que pasa. Entonces, en el 22:8, mismo capítulo, nada más para llegar más rápido, Isaac se da cuenta que hay leña, se da cuenta que van caminando y de repente como todos, ¿no? Oiga, apá, ¿dónde está el cordero? Y no es que Abraham le había dicho, tú eres el cordero hace 3 días. Él lo sabía, pero no lo dijo a Isaac. Pero no vemos en ningún lado donde Isaac resiste. También obedece Isaac, porque ya es mucho más fuerte que Abraham, créemelo. Dice aquí el muchacho y el viejito. ¿Quién va a ganar en una lucha de poder? Pues ya sabemos, Isaac. Isaac fue también voluntariamente. Y dice, ¿dónde está el cordero? Y es uno de los versículos más potentes de la Biblia, hermanos. Dice Abraham, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos, ¿te das cuenta? Iban juntos, no iban en contención, no iban peleando, iban juntos, obedeciendo a Dios, ya que me imagino que le reveló que Dios le iba a proveer el holocausto. No lo sé, hijo, hasta ahorita, pero Dios proveerá. Entonces encontré, hermanos, en una Biblia, hace unos años, la traducción literal de Jehová Jireh. ¿Qué es lo que dice? ¿Conocemos ese dicho? Jehová Jireh, Jehovah Jireh. Jesús, am I saying it right? Jireh. Jehová Jireh, que es Dios proveerá. Ese mismo que está diciendo aquí. Dios proveerá es un nombre. Jehová Jireh. Pero ¿sabe lo que literalmente significa en hebreo? Y es esto: Dios verá, o el Señor verá. Cuando le dice, oiga padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y él le dice, Dios proveerá, o Jehová Jireh. Lo que estaba diciendo es que Dios verá. ¿Qué va a ver Dios? Él verá que haya un cordero. Él verá que habrá un holocausto. Dios proveerá. Otra manera, nada más déjame jugar con eso un poco, porque lo estudié bien y no es la primera vez que lo vi, lo he visto en varios lugares y lo fui a ver en una concordancia. Esto lo voy a poner un poquito más moderno. Entonces,
el Señor le estaba diciendo cuando dice Dios proveerá o cuando dice Jehová Jireh, está diciendo yo me encargaré de eso. O Dios se encargará de eso. Es lo que significa. Porque es de proveer, ¿no? La idea. Y luego se encargó. Porque ¿qué miraron a una distancia atorado en una zarza? Un cordero. Y de ahí fue ofrecido. Después, si miramos lo que dice en Hebreos, regresando al Nuevo Testamento, nos dice que Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a su Hijo, ¿no? Y ya vimos en Génesis que Dios proveerá, y si lo hizo, Dios se encargó de la provisión del holocausto. Y fíjense lo que dice aquí el autor de Hebreos, de donde también, mirando lo que sucedió en Génesis, y ya se quitó, ya regresó. Mirando al autor de Hebreos, lo que pasó en Génesis, dice que es en sentido figurado. Lo volvió a recibir, es decir, que en sentido figurado, como una parábola, es Isaac lo recibió otra vez en vida, porque lo consideró muerto, pero también está hablando en figura de otro hijo del Padre Celestial, que sí también Dios proveyó para los pecados del mundo, y ahí ese hijo sí murió, pero también resucitó. Es figura. En figura vemos en Abraham la muerte y la resurrección de su único hijo. ¿De quién? ¿El único hijo de quién? Del Padre. Y en ese caso, el Hijo del Padre Celestial sí fue sacrificado. ¿No? Nuestro Padre Celestial entregó a su Hijo a la cruz. Y no intervino. Con Abraham sí, pero es figura Abraham de la resurrección. Pero Cristo es el cumplimiento de esa resurrección. Que el Evangelio se predicó en el Antiguo Testamento. Claro, ellos no lo entendieron, pero nosotros sí. Por eso tenemos más responsabilidad como cristianos, hermanos. Somos la iglesia con más conocimiento y revelación de cualquier iglesia de la historia. Y la venida del Señor podía ser en nuestra generación. Entonces tenemos que estar bien seguros con quién estamos caminando y por qué. Entonces, hermano, por fe hay que seguir adelante en la obra del Señor. Hay que seguir adelante. Yo les hago y termino en este momento, pero lo voy a hacer muy personal. ¿A qué te está llamando el Señor? ¿Qué te está pidiendo de ti el Señor? Y lo estás obedeciendo. Cueste lo que cueste. Porque el costo nunca será el costo que Él dio por ti en su Hijo Jesucristo. Y no es un deber, porque jamás lo podemos pagar. Es un responder reconociendo por fe todo lo que ha hecho por nosotros y simplemente nos entregamos como instrumentos, como herramientas, como un vaso que Él puede usar para su honra y gloria. ¿Qué te pide de ti? ¿Has respondido? Y si no, ¿por qué no? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas, hermanos? Las bancas están vacías. ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están tus vecinos? ¿Dónde están tus compañeros del trabajo? ¿Dónde están las personas con quien estás evangelizando? ¿Por qué no podemos llenar ese lugar para después construir uno más grande enfrente?
¿Que la obra de Dios ya se terminó? No, hermanos. Va a ser la obra más importante de la historia, ese revivimiento que sucedería antes de que viene Jesús. ¿No quieres ser parte? Yo sí. Entonces todos tenemos que responder al llamado del Señor. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por lo que los puntos claves que pudimos sacar de esta lección, de esta sección de tu palabra, Señor. Que no sea nada más información que entra a un oído y sale a través del otro, pero que puede ser algo que consideramos, igual que Abraham lo hizo, consideró, creyó, actuó, Señor. Seamos una iglesia así, Señor. Si hay algo en el corazón de alguien que has puesto que deben estar haciendo, provócalos, motívalos, Señor. Inspíralos que actúen, Señor. Estamos aquí, Señor, para apoyar. Estamos aquí, Señor, para ayudar, para discipular. Gracias, Señor, por el privilegio. Ayúdanos, Señor, ser mujeres, ser hombres de fe, pero de la fe verdadera de las Escrituras, Señor, como estamos viendo hoy. Esa fe que te agrade, Señor. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.